Vamos a presentar en un principio a la invitada del día. Es una amiga que conocemos hace un tiempito, es hematóloga. La verdad que es una especialidad que en un principio parecería que no está relacionada con el campo de la fertilidad, que hemos tenido ginecólogos, hemos tenido andrólogos, genetistas, pero bueno, fíjense cómo todas las especialidades se van juntando, ¿no es cierto?, en función de optimizar resultados, que es la búsqueda del bebé. Nosotros tenemos acá presente a la doctora Adriana Sarto, es hematóloga especialista en medicina reproductiva y que nos viene a hacer compañía y vamos a tratar de exprimir todos sus conocimientos. ¿Cómo andas, Adriana? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación, realmente. No, al contrario, para nosotros es un placer que estés acá, así que bueno, vamos a aprovechar en estos minutitos que tenemos al aire, tanto las preguntas que vamos a ir generando a partir de esto, de cómo la hematología, ¿no?, una especialidad rara, se va metiendo de a poquito en el tema de fertilidad y por supuesto vamos a ir atajando todo lo que nos vayan planteando los pacientes. Por ejemplo, ya está llegando Ariana Recoleta, que es una hematóloga. Justamente tenemos que pedirle permiso y perdón a los oyentes, porque a veces decimos palabras que para nuestro uso cotidiano es común, pero bueno, por supuesto que tenemos que a veces tener ese trabajito de bajar algún escalón y tratar de ubicar las palabras justas y un poquito más sencillas. Bueno, Adriana, te lo pregunto a vos, ¿qué es una hematóloga? Bueno, una hematóloga es una médica especialista en aquellas enfermedades relacionadas con la sangre, que pueden ser muchas, por supuesto, pero en lo que se vincula con hematología de la reproducción, dentro de la especialidad de la sangre, particularmente nos dedicamos a algo que se llama la hemostasia, que a su vez tiene que ver con los desórdenes de la coagulación de la sangre. Exactamente, la coagulación estamos hablando. Claro que sí, Pablo, porque digamos que la coagulación de la sangre, los sistemas de la coagulación de la sangre son los que permiten justamente que la sangre, que es un elemento vital, tanto para la madre como para el embrión y el feto, circule fluida por los vasos sanguíneos y justamente a través de la barrera placentaria nutrir a ese embrión, a ese feto durante el embarazo. Y desde hace más o menos 10-15 años que se sabe que ciertos desórdenes de la hemostasia, en particular algo que se llaman las trombofilias, se puede vincular con problemas de embarazo. A ver, primero vamos a aclarar qué son las trombofilias. ¿Qué son las trombofilias, no es cierto? Las trombofilias no son enfermedades, son desórdenes de la coagulación de la sangre con tendencia a coagular más, a la hipercoagulabilidad. Exactamente. Son frecuentes, el 10% de la población tiene alguna de estas tendencias a coagular más. Tanto varones como mujeres, Tanto en varones, este caso. Exacto, varones como mujeres. Y estos desórdenes pueden ser rasgos hereditarios, que uno ya nazca con ciertas mutaciones en factores de coagulación que den esta tendencia a coagular más, o tendencias adquiridas, que en general es por anticuerpos, son desórdenes inmunológicos, autoinmunes. Entonces, las trombofilias hereditarias o adquiridas por un tema básicamente de mala irrigación de la placenta, si lo decimos de manera sencilla, la placenta se puede tapar con coágulos, ¿sí? Puede complicar el embarazo, tanto en la primera etapa, ocasionando que los embarazos se detengan y predisponiendo a esa mujer con trombofilia a tener abortos tempranos repetidos o recurrentes, o si molesta más adelante en el embarazo, las pacientes pueden tener la complicación de una muerte fetal tardía o lo que los médicos llamamos o englobamos bajo complicaciones vasculares placentarias tardías. ¿Qué incluye esto? Cuando por mala irrigación de la placenta un bebé intraútero no crece de manera adecuada, que es el retardo de crecimiento intrauterino, o el parto prematuro por envejecimiento de placenta, o el desprendimiento de placenta, o la hipertensión del embarazo que la denominamos preeclampsia. Entonces, hay muchas complicaciones con las cuales se ha detectado, se vinculan estas trombofilias. Esto que justamente estábamos hablando, lo hemos tocado en algún episodio de In Vitro Radio, esto de que como que tenemos dos grupos de pacientes, ¿no es cierto? Estos pacientes que nunca logran un embarazo, que son la gran mayoría, y después un grupo que es tan difícil o más difícil como el anterior, que es los que llaman abortadores recurrentes, o en algunos lugares también se los lee como infertilidad, ¿no es cierto? Esta pareja que sí puede lograr un embarazo en forma espontánea, pero en general tenemos algún problemita en el primer trimestre que hace que ese embarazo se detenga espontáneamente.
y ahí empieza todo justamente, ¿no es cierto? La maraña de estudios que nosotros en algún momento hablamos de la parte uterina con algunos de los médicos especializados, endocrinología y por supuesto la parte genética, y agregamos el tema de hematología, y por eso siempre recurrimos a ustedes para que nos complementen esa serie de estudios. En esto ustedes ven que estudiándolos encuentran un porcentaje mayor de mujeres con tendencia a trombofilia. Sí, primero podríamos diferenciar o mencionar que el hecho, tenemos que dividir a los abortos por el momento en que se producen. Claro. Los más frecuentes son los que ocurren antes de la 10ª semana de gestación, que son los abortos tempranos. Sí. Y es importante aclarar que en realidad un episodio, un aborto temprano, es algo bastante frecuente que le puede ocurrir al 15% de los embarazos de las parejas. Que no siempre tiene que ver con algo recurrente, ni que ni el varón ni la mujer tenga alguna enfermedad específica. Eso es una realidad, nos puede pasar a todos, es algo que la naturaleza ya de alguna manera lo determinó así, y estadísticamente es probable. Es probable, y uno sabe que este aborto esporádico muchas veces está relacionado con algo propio de ese embrioncito que lo hacía incompatible con la vida. Exacto. Por eso cuando esto ocurre de manera recurrente, consecutiva, hablamos de aborto recurrente cuando esto ocurre en 2 o más oportunidades en manera consecutiva, ahí sí es donde los médicos empezamos a investigar las causas. Claro. Como vos dijiste, vale la pena descartar las genéticas, las hormonales, las metabólicas y este capítulo de las trombofilias. Eso es fundamental. Acá tenemos paralelamente oyentes, ¿no es cierto?, que nos dicen que he tenido 2 abortos, ¿qué posibilidad tengo de llevar un embarazo a su término? En los 2 embarazos sufrí una fuerte infección de orina. Claro, bueno, obviamente es un tema netamente obstétrico que quizás se nos escapa, pero me parece que esto es lo que nos pasa siempre en el consultorio, ¿no es cierto? Si bien uno empezaría a estudiar una pareja cuando tiene 2 o 3 pérdidas espontáneas de un embarazo, en realidad muchas veces los médicos nos vemos, digamos, no digo presionados, pero bueno, nos vemos con esa necesidad y esa ansiedad de los pacientes de empezar a estudiarse con el solo antecedente de tener una sola aborto espontáneo. Esto de alguna manera vos también lo vas viendo en el día a día, la ansiedad y la necesidad de hacer algo al respecto hace que los médicos a veces empecemos a adelantar estudios. Sí, con respecto a eso es cierto, nosotros podemos investigar la trombofilia en una pareja que ha tenido un aborto temprano, y más si consideramos que esa pareja tiene más de 35 años, su fertilidad asociada, en donde pasar por un segundo episodio seguramente de por sí es traumático y sería más traumático aún. Lo que hay que tener en claro es que si yo le estudio trombofilia a la mujer que ha tenido un solo aborto de menos de 10 semanas, si partimos de que esto le pasa al 15% de las mujeres, sí, y que la trombofilia la tiene el 10% de las mujeres, y que no siempre causa abortos, claro, la relación causa-efecto entre la trombofilia y el aborto no va a ser tan certera como si mi paciente tuvo 2 o más abortos. o sea, Entonces, estudiarla la puedo estudiar, pero tengo que poner muy bien en la balanza las posibilidades de causa-efecto y considerar en esa franja de los grises en medicina, entre el tratarla de menos y tratarla de más, intentar tratarla a lo justo, porque en medicina es tan malo tratar de menos como tratar de más. Exactamente. Nosotros tenemos la posibilidad de preguntarle a la doctora Adriana Sarto, si el que está escuchando por internet, entrando simplemente a la página de fmaprender.com.ar, ahí va a encontrar una lengüeta que dice mensajes, y los mensajes nos van llegando instantáneamente acá a la mesa de trabajo, como bueno, es el caso de Rosario de Lanús, que nos pregunta qué puede ocasionar este retraso placentario o uterino. Muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por comunicarte. Adriana te lo va a poder contestar seguramente. Sí, las trombofilias, por ejemplo, pueden producir por mala irrigación de la placenta lo que es un envejecimiento prematuro de la placenta. Ahí está. Y ese envejecimiento, de acuerdo a lo intenso que sea y el momento que moleste, puede ocasionar desde una muerte fetal o que el bebé nazca pero con menos peso, ¿sí? O lo mismo un parto prematuro. Entonces, claro, una de las posibles causas de este envejecimiento placentario podrían ser las trombofilias. Exactamente. Nosotros, por supuesto, vamos a ir recibiendo los mensajes. Vamos a hacer un pequeño corte. Mientras tanto, vamos a dejar picando la preguntita de Mariana de Banfield. ¿Cuál es la estrategia a seguir en los abortos a repetición? ¿Y para qué vale el FISH? ¿No es cierto? Quizás te dejo la parte de trombofilias y yo te ayudo un poquito con la parte del FISH. Así que bueno, esto es In Vitro Radio. Vamos a la primera tanda y volvemos con la doctora Adriana Sarto. Como la luz.
Bueno, segundo bloque de In Vitro Radio, acá recibiendo las preguntas de los oyentes. Queremos recordarles las vías de contacto con nosotros. Hoy por hoy nos pueden encontrar en Twitter, el usuario sería @InVitroRadio, todo junto. También en Facebook, poniendo In Vitro Radio en el buscador, y por supuesto en YouTube, que es donde tenemos de vuelta la posibilidad de escuchar a los especialistas que han venido hasta acá y escuchar programas anteriores y divididos por temáticas. Así que ingresando a YouTube, ponen en el buscador In Vitro Radio y hay un canal específico de toda la programación de este programa, en lo cual pueden estar con toda la tranquilidad del mundo en la casa escuchándolos y a partir de ahí generar preguntas. Estos médicos que de alguna manera han venido durante la semana siguen recibiendo los mails que nos envían los pacientes y siguen en contacto de esta manera por algún temita que haya quedado pendiente y sin tiempo como para poder contarlo al aire. Acá habíamos dejado la pregunta de Mariana de Banfield: ¿cuál es la estrategia a seguir en los abortos a repetición y para qué vale el FISH? Esto, digamos, Adriana Sarto, obviamente es una paciente que ha perdido muchos embarazos, 2, 3 o más, y que evidentemente está llegando a un nivel de tecnología importante, que después en 2 palabritas voy a explicar para qué sirve el FISH y contar un poquito cómo la hematología puede ayudar a esta pareja. Bueno, como decíamos en el bloque anterior, de las parejas que han tenido 2 o más abortos, vale la pena estudiar esto que se llaman las trombofilias a partir de un estudio de sangre específico, que tiene nombres complicados, pero en general lo llamamos estudio de trombofilia. Y hoy estamos encontrando este diagnóstico de trombofilia en el 60 a 70% de las mujeres con aborto repetido inexplicable. Sí. A partir de ahí, si decíamos que estas tendencias de coagulación complican el embarazo o lo detienen por un tema de mala irrigación, los tratamientos, la estrategia terapéutica, está destinada básicamente a licuar la sangre materna e impedir la formación de esos coágulos a nivel placentario. Claro. Son 2 los escalones de tratamiento básicamente que se utilizan. Uno es la aspirina infantil a bajas dosis y el otro es la heparina, que la heparina es una medicación anticoagulante. Eso es inyectable. Que se usa por vía subcutánea, que en este caso la mujer se la tiene que aplicar diariamente durante todo el embarazo. De todas maneras, no se asusten, es de muy fácil aplicación, subcutánea, simplemente en un rollito, que cualquiera de nosotros tenga un rollito en la panza, con una aguja muy finita, esta medicación entra y cumple con todos sus efectos. Con respecto al pronóstico, hoy podemos decir que si una mujer tiene el antecedente de 2 o más abortos por causa trombofilia, sin tratamiento, esa mujer a futuro embarazo tiene una chance de nacido vivo de 20%. Con aspirina sola alrededor de 40% y usando heparina en forma global la tasa de nacido vivo es 85% y depende de la edad de la mujer. O sea, se equipara el pronóstico a una mujer sin abortos previos y sin trombofilia. A veces acá en medicina aburre, ¿no es cierto?, hablar de porcentajes, pero lo que dijo Adriana es clarísimo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un 20%, después con un 40% optimizando algo y después un 80% optimizándolo con 2 medicamentos. Esto la verdad que a veces no se ve tan frecuente, que digamos que números en definitiva sean tan avasallantes con respecto a la posibilidad justamente de no ya embarazar, sino de que estamos hablando ya de llevar a término un embarazo a los 9 meses y tener un bebé sano. Esto es lo que voy a complementar en 2 palabritas, porque la verdad que no es la temática de hoy, pero parecía interesante, ¿no es cierto?, contarle a Mariana qué es lo que es un FISH. El FISH es un estudio genético que se le hace a los embriones. O sea, una pareja se realiza un tratamiento de fertilización in vitro a estos embriones generados en el laboratorio, se le extrae una célula y esa célula con algunas sondas especiales de colores se le van estudiando directamente los cromosomas. Hay 5 a 7 cromosomas que se pueden llegar a estudiar, que son más frecuentemente el 13, 18, 21 y el X y el Y, que son los que determinan el sexo de ese futuro embarazo, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? Para aclarar, digamos, o para evitar transferir embriones que tengan algún defecto genético, que son los que en definitiva muchas veces nos traen justamente el tema del día de hoy, que es esta posibilidad de perder el embarazo en el primer trimestre. Esto es una realidad, es una posibilidad, pero esto es un tratamiento que se hace únicamente a pacientes que ya están haciendo el tratamiento de fertilidad. Los hematólogos, dice acá Soledad Berrenorte, ¿son médicos con esa especialidad, Adriana? Porque dice que ellos son los que estudian los análisis de sangre o preparan los compuestos. No lo tengo muy claro. Help, please. Tenemos a Soledad Berrenorte que nos habla en inglés, Adriana.
No, en realidad los hematólogos somos médicos clínicos primeramente y después hacemos una especialidad en enfermedades de la sangre. No somos bioquímicos, no preparamos laboratorios, ni estamos con los tubos, atendemos a los pacientes clínicamente. Exactamente, y eso por supuesto están ayudados en todo caso por los bioquímicos. Exacto. Y toda la gente del laboratorio que complementa justamente la sospecha clínica que puede detectar la doctora en su consultorio. Paula de Morón, ¿dónde atiende usted? ¿Puede dar algún contacto? Por supuesto, vamos a dar el contacto de la doctora Sarto, porque dice que el tercer embarazo que pierde, ninguno llegó a término, el primero tenía 2 meses, el segundo 3 meses y este llegó a los 5 meses. La doctora que la atiende dice que son abortos espontáneos. ¿Qué me puede decir? Es un caso típico, ¿no es cierto, Adriana? Sí, justamente típico para estudiar trombofilia, porque fíjate, Pablo, que en este caso esta señora nos comenta que han sido pérdidas de más de 10 semanas. Ajá. Y así como decíamos que se justifica estudiar trombofilia en mujeres con 2 o más abortos de menos de 10 semanas, cuando una mujer ha perdido un embarazo de más de 10 semanas, como es este caso, no hay muchas posibles causas y la trombofilia es la más frecuente. Así que yo creo que sí que se justifica estudiar trombofilia máxime con 3 pérdidas avanzadas. Totalmente, Paula de Morón, creo que estás por contestada. Si no, siempre sugerimos que en esa pestañita de mensajes que tiene en la página de la radio, que es www.fmaprender.com.ar, además de dejar el mensaje, que agradecemos un montón, dejen el mail de contacto, porque muchas veces nos va a ocurrir, como hoy seguramente, que no vamos a poder contestarlos a tiempo. Hernán de Villa Crespo, bueno, Soledad de Berrenorte que sí, Nair de Núñez, Victoria de Boedo, tenemos que agradecerles un montón. Son mensajes un poco largos, a veces son como pequeñas historias clínicas que va a ser muy difícil hilvanarlas durante el programa de hoy. Nos escribe Magalí de Neuquén, Luz Marina de Recoleta, Daniela de Córdoba. Teníamos acá, quería consultarles, ya que el diagnóstico de SAF débil positivo, ahora lo vamos a traducir en español, aunque nunca perdí un embarazo. Si tengo un ICSI negativo, luego de 4 años de búsqueda, ¿debo medicarme para el embarazo? SAF débil positivo, qué complicaciones inclusive para nosotros, médicos, especialistas de fertilidad, ¿no es cierto? Es tan chiquito todo esto. Hagamos una traducción y tratemos de explicarlo en minuto y medio. SAF, esto quiere decir, es la sigla de síndrome antifosfolipídico. ¿Qué significa? Hay una trombofilia adquirida que es por la presencia de unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifosfolipídicos. Sí. Ahora, hablamos de síndrome antifosfolipídico cuando una paciente, además de tener sus anticuerpos detectados en sangre, tiene el antecedente clínico ya de que esos anticuerpos molestaron por el antecedente de una trombosis o abortos repetidos o muerte fetal tardía. Entonces, en este caso le tendríamos que decir a esta niña que ella tiene anticuerpos antifosfolipídicos, Daniela, anticuerpos antifosfolipídicos débiles positivos, pero no tiene SAF, porque evidentemente no perdió un embarazo. Es interesante mencionar que estos anticuerpos u otras trombofilias desde el año 97 también se los relaciona con una mayor probabilidad de fracaso a la fertilización in vitro, con lo que hablamos con fallas de implantación, tema muy discutido. Sí. Entonces, cuando viene una mujer que ha hecho tratamientos de fertilidad y ha tenido fallas de implantación, no logró embarazo, encontramos estos anticuerpos positivos, va a encontrar con especialistas que sí somos partidarios de hacer un tratamiento coadyuvante para mejorar las probabilidades de logro de embarazo, y quizás algunos que en el día de hoy no apoyen esta postura. Pero esto es porque todavía no hay consensos internacionales, como en el caso de aborto repetido, para definir si sí o sí esta paciente debería recibir esta medicación. Así que eso va a depender de sus médicos tratantes. La buena noticia es que una vez detectado tiene tratamiento, sí. Y no solo eso, sino que una vez que la paciente está embarazada, ese tratamiento, que en un principio puede asustar por los costos, está 100% cubierto por cualquier obra social. Es el famoso PMI o PMO, que es el Plan Materno-Infantil, en el cual una vez que una hematóloga especialista te diagnostica alguno de estos trastornos, vas a tener la medicación en forma gratuita durante los 9 meses que dure tu embarazo. Es así.
Es así, inclusive en pacientes sin obra social, uno logra también a través del ministerio subsidios, cosa que es muy interesante a nivel hospitalario. Sí, yo creo que son pocos los casos que se han quedado sin medicación durante el embarazo. Digamos, de las pocas cositas que salen bien en este país justamente son los controles con respecto a lo que es la paciente embarazada y el acceso que tiene a los estudios y a los tratamientos posibles en los hospitales públicos. Esto es una cuestión ya histórica en este país, por suerte, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros que estamos un poquito del otro lado del mostrador, ¿no? En la etapa previa, las ganas de embarazar, por suerte tenemos cada día novedades y pequeñas cuestiones que podemos optimizar, como este tema de la posibilidad de medicar alguna alteración de la coagulación con medicación que va desde pastillitas, como dijo la doctora Sarto, que pueden ser aspirinetas, vitaminas como el ácido fólico, o un poquitito más arriba del escalón, el tema de la heparina, que es una inyección subcutánea. Antes que se nos vuelva el programa, quería que vos nos comentes cómo te pueden ubicar los pacientes, porque fueron muchísimos los que te quieren preguntar, así que si querés dejarnos tu mail, querés dejarnos tu teléfono, ya de esta manera ya pueden comunicarse directamente con la doctora Adriana Sarto. Bien, Pablo, el mail es asarto@synectis.com.ar, Synectis con S, y el teléfono de consultorio es 4800-1201. Estos datos de la doctora, si bien los pasamos por radio, siempre tenemos muchísima dificultad de leer emails justamente al aire. Estos van a estar mañana en la página de Facebook, en la página de YouTube y por supuesto también en Twitter. Simplemente buscando In Vitro Radio van a tener acceso a nosotros, y la otra posibilidad es directamente consultarnos por mail, simplemente invitroradio@hotmail.com.